Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como sabéis la Fed hace unos días ha bajado en 50 puntos básicos esas tasas de interés. Mucha gente está un poco desconcertada, ¿qué significa esto? ¿Es alcista? ¿Es bajista para Bitcoin? Así que en el vídeo de hoy os voy a explicar de forma sencilla en qué consiste todo esto y si realmente estamos ante un cambio completo de la visión de la economía hacia los próximos años y por supuesto cómo afectará esto a Bitcoin y a las criptomonedas. ¿Nos vamos ya a los 100.000 o por el contrario todo esto podría ser negativo? Para explicaros un poco todo esto de la forma más fácil posible he creado esta presentación que iremos viendo poco a poco y os iré explicando qué significa todo esto y si de verdad podemos estar tan alcistas como la gente dice. Bien, aquí como veis tenemos una imagen comparativa entre esa etapa de la crisis del 2007-2008, esa gran crisis inmobiliaria y el punto en el mercado en el que nos encontramos actualmente. Además podéis ver estos mensajes de aquí. El día 18 de septiembre del año 2007 la Fed ha bajado esas tasas de interés exactamente en mitad de punto, es decir 50 puntos básicos, y exactamente el mismo día 17 años después podemos ver que no solo, además de estar en el mismo momento de mercado, también el mismo día han vuelto a restar esos 50 puntos. Y aquí os expongo que si la Fed ha podido cometer el peor error desde el 2007, la última vez que empezó esa gran crisis financiera. Esta es la pregunta que debemos hacernos y que os ayudaré en este vídeo a intentar entender y responder. En primer lugar, la Reserva Federal durante todo este año siempre ha reconocido que ha esperado demasiado en hacer determinadas cosas y que nos han llevado a la situación que estamos viviendo ahora. Una inflación completamente desmedida y que ha hecho que prácticamente todo en los últimos años haya encarecido su precio. Pero realmente no significa que esos productos hayan subido, sino que las propias monedas han ido perdiendo valor con el tiempo. En estos últimos 3 o 4 años, más o menos para que os hagáis una idea, 1.000 euros en el año 2020 equivalen a unos 600-700 euros en valor a día de hoy. Una absoluta locura para todas aquellas personas más tradicionales que mantienen su dinero en el banco y que han estado perdiendo mucho valor. Por eso siempre recomendamos que tengáis la mayor parte de vuestro dinero invertido o generando ingresos pasivos para que al menos, aunque no ganéis mucho, vuestro dinero no esté perdiendo valor con el tiempo. La Reserva Federal reconoció su error y bajó la tasa de interés por primera vez desde el 2020 en 50 puntos básicos. La inflación ha disminuido significativamente, pero la Fed aún está lejos de alcanzar sus niveles objetivo de tasas. ¿Es esta realmente una noticia alcista y se dirige Bitcoin hacia nuevos máximos históricos? Por lo que podemos sacar en limpio en esta imagen, podemos ver cómo históricamente cuando han bajado esas tasas de interés, el precio de Bitcoin ha estado subiendo parabólicamente. Y por supuesto, cuando estaban esas tasas de interés prácticamente a cero, vemos cómo se produjo ese gran rally alcista del año 2020-2021. Obviamente esto hay que cogerlo con pinzas porque también sabemos la gran inyección de dinero que existió para intentar salvar esa gran crisis del COVID, donde prácticamente hicieron que el dinero valiera un 10% menos en ese periodo. Y chicos, justo aprovecho ya que estoy dentro de una operación aquí en Tapbit, que bueno, entramos aquí más arriba esperando la ruptura de estos mínimos y veremos ahora si rompemos estos de aquí también. Cerraré la operación más o menos por aquí y bueno, 50-100 eurillos que nos sacaremos en un par de horas con una cuenta pequeña que he estado probando el exchange de Tapbit y la verdad es que es una locura, sobre todo para el tema de la liquidez. Además
además de la facilidad para abrir operaciones, tenemos aquí apalancamiento incluso hasta por 150, uno de los más altos de todo el mercado cripto, y sobre todo esa rapidez a la hora de abrir y cerrar operaciones. Tenemos aquí incluso un botón que se llama cerrar en modo flash, es decir, que le damos aquí y directamente te cierra la operación al segundo, con uno de los mejores order books también de todo el mercado, para que perdamos el mínimo spread posible en esas operaciones y contemos con las menores comisiones del mercado. Además, incluso tenemos una parte de earning muy interesante donde podemos poner nuestras monedas estables, nuestro Bitcoin, Ethereum, que no utilizamos, a generar ingresos pasivos. Y todo esto, chicos, sin la necesidad de hacer ningún tipo de KYC ni identificación. Como veis, la operación va siguiendo su curso, y para todos aquellos que queráis probar la plataforma, y ya os digo yo que muchos de vosotros lo utilizaréis como vuestro exchange para hacer trading día a día, tenéis un bono de hasta $5.100 gratis. Pero lo que es mejor, si depositas 100, te regalan directamente otros 100 de bono gratuito para que puedas utilizar y ganar dinero con él. Es decir, te vienes aquí, activos, le das a depositar, seleccionas la moneda y la red que quieras, que hay todas obviamente, y luego ya te vienes aquí a derivados, USDT perpetuo, y empiezas a hacer trading a tu gusto. Aquí arriba a la derecha, al lado de saldo, veis estas flechitas que son para transferir ese dinero que habéis depositado, que os llegará a spot, a la parte de derivados para hacer trading. Le dais aquí para lo que queráis y ya lo tenéis disponible y podéis empezar a hacer trading en el exchange más rápido y sencillo del mercado. Y sobre todo, lo más importante, aparte de esos 100 euros gratis que te dan al depositar 100, es que no necesitas ningún tipo de KIC. También podemos ver que han existido muchos movimientos completamente aleatorios, es decir, tendríamos que tener en cuenta muchos otros factores para intentar adivinar, entre comillas, cuándo se producirían esos ciclos alcistas o bajistas si nos basáramos solamente a ese recorte de tasas. Y claro, dado que esta tasa refleja el estado de la economía de Estados Unidos y de la economía mundial en su conjunto, el Bitcoin está fuertemente influenciada por ella. Esto es algo similar a lo que ocurre con los mercados tradicionales. Por ejemplo, vamos a coger el SP500, que es como el gran referente, y si hacemos un estudio más a fondo de cómo ha estado creciendo en los últimos 100 años, por supuesto ha estado creciendo una locura, pero la gente piensa que se ha ganado más dinero de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque se han olvidado de ajustar esa cantidad de dinero a la inflación anual que ha sucedido durante todo ese periodo. Es decir, si empezábamos, por ejemplo, en 100 puntos y 10 años después estaba en 1000, mucha gente solamente se queda con que han ganado 900 puntos. Pero realmente eso no es así, porque tendríamos que conocer el valor que tenía el dinero cuando teníamos 100 puntos y posteriormente el valor del dinero 10 años después. Entonces, si hacemos ese ajuste, quizás realmente esos 1000 puntos solo valieran 200, 250 o 300 con respecto al valor que tenía el dinero cuando solamente teníamos los 100. Y claro, esto es algo muy básico en el mundo de las finanzas, pero que la gente de a pie no entiende. Simplemente ve un número, ve una gran subida en 2-3 años y piensan que ya están, que no hay ningún otro factor. Pero al final la inflación es como ese impuesto continuo que tenemos todas las personas por culpa de las malas políticas económicas y es el que siempre tenemos que tener más en cuenta. Pues en Bitcoin pasa lo mismo. De hecho, os comentaba, creo que hace un año ya o hace medio año, que realmente si ajustábamos el precio de los nuevos máximos históricos que hicimos este año en Bitcoin al valor del dinero según la inflación del anterior máximo histórico, en realidad no lo hemos superado en valor. Sí, en precio, pero es que los máximos históricos de este año en valor valen mucho menos que los máximos históricos de hace 4 años. La tasa de la Reserva Federal en sí es la tasa de interés a la que los bancos se prestan el dinero entre sí. Históricamente, un recorte de tasas de la Reserva Federal conduce a un aumento en la capitalización del mercado de Bitcoin y viceversa. Y podemos ver aquí un ejemplo de cómo se ha estado comportando el precio de Bitcoin con esos cambios, subidas y bajadas por parte de la Fed. Durante los periodos de crecimiento económico, la Fed mantiene baja la tasa base, lo que estimula
la inversión. En tiempos como estos, los activos de alto riesgo son los más atractivos para los inversores, lógicamente. Al final, si todo el mundo puede conseguir dinero prestado con prácticamente tasas cero, es decir, dinero gratis, o teniendo que devolver muy pocos intereses, pues son los momentos perfectos para coger ese dinero e invertirlo. La mayoría de la gente en esos momentos pues prefiere arriesgar un poco más y aprovechar todo este ecosistema de facilidades para invertir en activos de más riesgo. Yo personalmente soy de la opinión que cuando ocurre esto, si tienes la capacidad deberías aprovecharlo, es decir, incluso hipotecar en esos momentos donde las tasas son prácticamente cero algunos activos que tengas, pedir ese dinero y ese dinero invertirlo, obviamente de una forma un poco más conservadora, comprándote inmuebles, invirtiendo en activos de protección, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando volvamos a tener una situación como la que hemos vivido en los últimos 2 o 3 años, a ti ya te han regalado dinero y lo has estado aprovechando durante ese tiempo. Es como lo que se dice siempre, que el dinero de hoy siempre va a valer, o casi siempre, mucho más que el dinero de mañana. Entonces, al cabo de muchos años, habrás ganado muchísimo valor. Es también lo que se llama, pues, deuda buena y todo esto. Sin embargo, un aumento de esas tasas conduce a una recesión, lo que impulsa a que los inversores aumentar los ahorros, vender activos de alto riesgo y buscar un refugio seguro. Por eso también tenemos que tener bastante cuidado en estos momentos si todo indica que nos vamos para arriba, pero en el 2007 y 2008 pasó exactamente lo mismo, bueno, no exactamente, pero sí que hemos tenido esos mismos pasos y en realidad sí que acabamos teniendo una gran recesión que multiplicó por 2 o por 3 los efectos de lo que pasaría si no se hubieran hecho esos cambios tan tarde. Vemos también un gráfico comparativo muy interesante entre el número de préstamos de consumidores y también de comercios, de empresas en esos años que tuvimos esas crisis. Esto sucede porque cuando la Reserva Federal aumenta las tasas, los bancos aumentan las tasas también de los préstamos para los individuos y las empresas, que es lo que acabamos de explicar hace un momento. Como resultado, las inversiones se vuelven más caras para la gente. Esto también desacelera la economía y reduce la demanda de casi todo. Como veis, es como una bola de nieve, es un ciclo que se va repitiendo cada década prácticamente y que los que estamos en contacto con el mundo de las finanzas desde prácticamente siempre ya tenemos mucho más claro, pero es algo que mucha gente de a pie pues no acaba pillando incluso a lo largo de los años. Después de entender qué es la tasa de la Fed, tracemos paralelismos con las acciones que ha hecho la Fed durante estos dos periodos clave y ahora la crisis financiera de 2007-2008 y el mercado alcista de las criptomonedas en 2020-2021. Al estudiar a fondo estos acontecimientos se pueden llegar a conclusiones bastante interesantes, que son un poco las que hemos estado hablando en este vídeo. Aquí, como veis, en el año 2007, en el inicio de esa crisis de las hipotecas de alto riesgo, se condujo a una gran crisis financiera mundial, que inició, obviamente, una reestructuración completa del sector financiero. ¿Por qué? Por lo que acabamos de comentar, que tardaron mucho en hacer esos cambios. Si creemos en los números, el 18 de septiembre de 2007, la Fed bajó por primera vez la tasa del 5,25 al 4,75, algo muy parecido a lo que hicieron este año. Finalmente lograron reducir la tasa a un mínimo histórico del 0 y 0,25. Al final, hace unos años, pues la tuvimos al 0, que es ahí cuando nosotros, los inversores, tenemos que aprovechar. Pero en ese momento no fue solo la tasa de la Fed la que condujo a la crisis, sino que también, y ahora veremos estos puntos, pero lo que hay que aclarar es esto, ¿no? Que no solamente esa crisis se dio por ese recorte de tasas por parte de la Fed, como mucha gente piensa, sino que también hubo otros factores que incitaron a que todo esto pasara y que al final no pudieran salvarnos de una gran recesión. Que sí, que perfectamente podría pasar ahora lo mismo, pero tenemos que tener en cuenta que de aquellas todo se fue demasiado de madre, ¿no? Por decirlo así, todo lo hicieron demasiado tarde, no estaban prevenidos, pensaban que no pasaría absolutamente nada, siguieron intentando forzar la maquinaria y lo que nos comenta aquí es que, claro, había una regulación débil de instrumentos financieros complejos, parecía que se trataban cosas que tenían que tener un estudio avanzado, como cosas del día a día, ¿no? Reconocimiento tardío de la magnitud de la crisis, mantenimiento prolongado de tipos de interés bajos y supervisión inadecuada de los préstamos de alto riesgo. Este último punto es muy importante porque no sé
si recordáis que hubo un gran problema porque los bancos en Estados Unidos daban préstamos a prácticamente todo el mundo. Literalmente no necesitabas ni tener un sueldo fijo, ni tener un buen trabajo, ni nada. Tú ibas al banco, pedíamos un préstamo para una casa y enseñabas cualquier cosa que tuvieras en una cuenta o lo que sea, y ya te daban el préstamo para una casa, una hipoteca. Y por eso al final acabó explotando todo y tuvimos esa gran crisis inmobiliaria. A partir de esto se fue haciendo una bola de nieve, los propios fondos de inversión empezaron a comprar deuda de estos activos de mala calidad y bueno, ya veis lo que acabó pasando. Que si alguno de vosotros aún es más joven, tiene 20 años o lo que sea y no vivió tampoco de cerca esta etapa o no la conoce, pues os invito a leer sobre ella porque también podemos aprender de cara al futuro. Y bueno, aquí tenemos una imagen que resume bastante bien cómo han sido los ciclos de Bitcoin desde su nacimiento: ciclo 1 corrección, ciclo 2 corrección, ciclo 3 corrección, ciclo 4 corrección y ciclo 5 que debería ser en el que estamos ahora. Pero muchos ya se están fijando en el agotamiento que está teniendo la curva de Bitcoin, que tal vez ya hemos llegado a un punto de máximos de esa capitalización total de mercado, muy similar a la capitalización que tenían las empresas .com cuando explotó esa burbuja también en el año 2000. Y por otra parte tenemos a mucha gente que nos sigue mandando a la luna, que dice que Bitcoin es el nuevo oro digital, reserva de valor y todo esto, pero a su vez esa reserva de valor a día de hoy más del 50% del supply total está en manos de empresas privadas, fondos de inversión y gobiernos, así que más o menos vendría a ser lo mismo de siempre. Descentralización sí, pero ¿hasta qué punto, no? Porque al final ellos tienen el control. Al tener una mayor parte porcentual de algo, siempre van a tener el control de ese activo. Vemos también que el oro se está comportando muy bien en esta etapa de indecisión y podría seguir rompiendo récords. También tenemos que tener en cuenta que normalmente los movimientos que se dan en el oro, Bitcoin los acaba replicando, pero con un poco de retraso. De ahí esta comparativa de Bitcoin como el nuevo oro digital, pero yo cogería esta parte con pinzas, con cautela. Sí, Bitcoin podría ser una buena reserva de cara a los próximos años, pero teniendo el oro aún tan fuerte y, digamos, teniendo a un mundo aún no completamente digitalizado y que la mayoría de fondos siempre van a preferir el oro físico a Bitcoin, debemos ser cautos con todo esto y no apostarlo todo a un solo activo. Así que mi consejo final para este vídeo es la cautela. En el caso de aún no tener activos como oro y Bitcoin, podéis hacer alguna compra parcial y esperar a ver cómo evoluciona el mercado. Si volvemos a romper máximos históricos reales, es decir, máximos históricos ajustados a la inflación de los anteriores en Bitcoin, sí que ahí ya estaría más seguro de entrar con más fuerza en el activo. El oro puede ser una buena alternativa mientras esperamos, pero son momentos importantes en que lo principal es no dejaros llevar ni por el FOMO ni por el FUD. No debemos estar ni muy alcistas ni muy bajistas. Tomarnos todo esto con calma y actuar cuando el mercado nos lo muestre. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de likes y nos vemos en el próximo. Adiós.